maximiza la pantalla para que no se vea. Bueno, buenas tardes todas y a todos. Bienvenidos a este aula de Rafael Altamira, de la sede de Ramón y Cajal de la Universidad de Alicante. Para mí es un placer estar hoy aquí, estar hoy presentando el último libro de la colección Ordit y sobre todo estar también acompañado como estoy hoy, que si me permitís o si me permiten los voy a presentar de izquierda a derecha, ¿vale? Tenemos a Marius Bevià, es arquitecto especializado en restauración de edificios históricos y se ha encargado de proyectos de restauración como el de los castillos de Castalla y Santa Bárbara, murallas de Tabarca y la torre de Santa Faz, entre otros. Marius, si me equivoco, me lo dices. Marius, igual que Gabino Ponce, son coautores. Gabino Ponce, de mi izquierda, que es catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Alicante y también es coautor en el libro. Y después tengo a los dos editores del libro. A mi derecha está Juan Antonio Mira, profesor colaborador de la Universitat Oberta de Cataluña y técnico superior de Patrimonio y Cultura del Ayuntamiento de Castalla, y Rafael Azuar, aquí a su lado, que es arqueólogo, es director del Museo Arqueológico de Alicante y del Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena. O sea, no puedo estar mejor acompañado. Como les decía, además, es el último libro de la colección L'Ordit, una colección de la que nos sentimos francamente orgullosos. Es una colección editada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, un servicio que nace con la universidad prácticamente con la intención de divulgar, difundir y transferir a la sociedad el conocimiento que se va generando en la universidad y que se ha generado durante estos más de 45 años. Dentro de la colección L'Ordit hemos editado ya numerosos títulos, van por encima de los 1.300, 1.400 títulos, y lo hacemos en diferentes colecciones. La colección L'Ordit, en la que se engloba castillos y torres de Alicante, es una colección que pusimos en marcha hace 9 años con la idea de divulgar de alguna manera y transferir el conocimiento científico que se genera en la universidad, ¿no? En este caso lo que hacíamos es una colección muy dirigida hacia el territorio, hacia el patrimonio, y de alguna manera siempre le hemos querido dar dos visiones. Por un lado, de la visión académica, que proporciona el conocimiento que, como decía, generamos en la universidad, pero también queríamos ese contacto con la sociedad, el contacto con otras instituciones, con otros expertos, y lo hacíamos siempre y lo queremos hacer siempre de una manera multidisciplinar. Queremos que todo el conocimiento se englobe en esta colección desde diferentes puntos de vista. ¿No se me escucha? ¿Ahora mejor? Sí. Y luego, por otro lado, otra de las características de la colección es que el lenguaje que se emplee tiene que ser un lenguaje muy accesible, que los libros que editamos sean libros fáciles de leer. Podrán ver después, y esto es un ejemplo clarísimo de esta colección, podrán ver que esta es una colección, es un libro con muchísima imagen, con una edición muy cuidada, mucha imagen, muy fácil de leer y bueno, además en este caso el libro es curioso porque tiene siempre unas fichas que puede resultar muy útil, y en este caso las fichas nos permiten viajar a lo largo de diferentes castillos, diferentes torres de Alicante, como con pequeñas guías, ¿no? Queremos visitar tal castillo y aquí nos están dando indicaciones cómo hacerlo. Esta era un poco la idea de la colección y esto es el reflejo del libro de Castillos y Torres de Alicante. Yo no quiero hablar ni pretendo hablar del contenido del libro porque no podría hacerlo delante de los que de verdad lo conocen, que son los editores y los autores, así que voy a dar paso a todos y cada uno de ellos para que nos cuenten de verdad el libro. Voy a empezar por Juan Antonio Mira, para que nos cuente de alguna manera, que nos haga una reseña del libro. Muchas gracias, Juan. A mí me gustaría empezar agradeciendo tu presencia, agraïm, vaig a parlar en valencià, agraïm les teues paraules i sobretot agraïm a totes les persones que esteu ací i a les que estan des de casa o des d'altres països, estan seguint la retransmissió, col·legues de treball que estan molt interessats en el patrimoni cultural i sobretot en les fortificacions que tenim ací a la província, no?
no puc oblidar tampoc als col·laboradors, als autors que han participat, gràcies, me la rime, perfecte, molt millor ara, que han participat en el llibre, tant a Gavino Ponce, a Màrius Beviat, Jaume Giner, a Charo Navalón, que la tenim així, a Lluís Rico, a Carlos Villagrà i a Juan Luis Llavadolles, que quan es van proposar o es van fer arribar aquesta proposta, la van acollir de manera molt, molt positiva i no van dubtar en cap moment en col·laborar i treballar per a que fos una realitat. També juguen un paper fonamental moltes persones i institucions que han facilitat imatges, perquè no totes les imatges, no totes les fotografies són de Rafael o són meues. I sobretot no puc esmentar a totes aquestes persones, però sí que m'agradaria destacar-ne a una en concret, a Manuel Vicedo, que ha fet unes fotografies de dron espectaculars i ben tingut, no sé si és la millor paraula, però l'hem exprimit prou per a dir, per favor, aquesta fotografia, la major part de les fotografies que esteu veient darrere de mi són de Manuel Vicedo, i aleshores crec que això també ha contribuït el seu treball al resultat tan espectacular del llibre. I com no puc acabar aquest apartat d'agraïments a una persona estimada, a Sergi Gallego, que em va posar en contacte amb el Servei de Publicacions de la Universitat, i és també membre de la comunitat universitària, i al Servei de Publicacions i per extensió a la Universitat d'Alacant per haver acceptat aquesta proposta i haver-la pogut fer realitat. I com no a Xavier Casero, que hem estat en contacte crec que aquests 2 últims mesos pràcticament quasi a diari per a tenir el llibre així, i la veritat és que ha quedat molt bé, no puc dir altra cosa, i només espero que pronte puguem actualitzar el llibre perquè hi ha més castells visitables i n'hi ha més torres visitables i siga necessària una nova edició del mateix. Ja entrant en matèria, tampoc m'agrada fer, com s'anomena ara, spoiler de què és el llibre, crec que és bonic que ho pugueu veure, que ho pugueu consultar, però com ha comentat Juan, no és un llibre acadèmic, no és un llibre orientat a un públic científic, no és un llibre pensat per a especialistes, és un llibre de divulgació, és un llibre per a que la gent tinga més o menys coneixement sobre les fortificacions de la província i les torres, puga iniciar un camí que el porti a voler-les visitar i a conèixer-les més. En aquest sentit, no és un llibre que naix de res, sinó que és un llibre que recull o que continua un camí que van iniciar altres. És a dir, tenim monografies a nivell de la província de Vicente Martínez Morellà, Castellos y Fortalezas de la provincia de Alicante, de l'any 51, i de Seijo, Castillos de Alicante, en su estado actual y reconstruidos, de l'any 64. Rafa, que està així al meu costat, Rafael Azuar, també és un pioner en aquest aspecte, ja en els 80 va editar una guia didàctica de castells del Vinalopó, també un llibre a l'any 96 sobre castells de la Comunitat Valenciana i a l'any 95 un llibre sobre castillos de la província d'Alicante. És a dir, i de manera més concreta n'hi ha treballs com el de Josep Maria Segura i Pep Torró sobre els castells i les torres del Comtat a l'any 85, el treball del Centre d'Estudis Contestants sobre castells i torres del Comtat, i l'última monografia que podíem parlar en aquest sentit a nivell acadèmic, el treball que van coordinar Gabriel Segura i José Luis Simón per a totes les castells i torres del Vinalopó. És a dir, aquest és un treball que és un pas més, però en aquest cas sí que es diferencia, com he dit abans, per la seva vessant divulgativa, no tan acadèmica. I com es parla aquesta vessant divulgativa? No sols en uns texts accessibles, comprensibles per a tota la gent, sinó també en voler donar-li una visió més global al llibre, és a dir, traspassar la frontera clàssica
de l'estudi o de l'aproximació al patrimoni cultural basada en estudis arquitectònics, estudis arqueològics o estudis històrics, i anar més enllà. I com s'ha plasmat aquest camí d'anar més enllà? Per exemple, tot el món sabem en quin territori vivim, tot el món sabem el paper que té el turisme, i dins d'aquest turisme tot el món sabem el paper que té el turisme cultural. Aleshores n'hi ha un capítol escrit per Sharon Avalon i per Elisa Rico centrat en el paper dels castells o de les fortificacions com a recurs turístic o recurs cultural amb aprofitament turístic. També tenim un capítol, en aquest cas que és de collita pròpia, centrat en la gestió cultural de les fortificacions i sobretot de les fortificacions que són de propietat municipal, ja que els ajuntaments o els municipis de la província d'Alacant són els majors propietaris de fortificacions que hi ha a la província, i en aquest cas és important conèixer com es gestionen, què es fa, què no es fa, si es gestionen o no es gestionen, exemples interessants de xicotets ajuntaments que estan començant a treballar per a recuperar el seu patrimoni i la seva memòria, que no desaparega, i en aquest sentit he fet unes breus pinzellades del que poden trobar a dia d'avui. I com tot el món sabeu també, des de fa uns mesos la intel·ligència artificial ha aparegut de sobte en les nostres vides i avui en dia les noves tecnologies són fonamentals per a conèixer el patrimoni. És a dir, amb un dispositiu com el que teniu vosaltres a les vostres butxaques o a la vostra mà, podeu anar i amb codis QR o descarregar apps la quantitat d'informació i de possibilitats que t'ofereixen realitat virtual, realitat augmentada, assistents d'intel·ligència artificial que s'adapten als teus gustos. Això és una transformació que pràcticament acaba de començar, però és increïble i no sé on arribarem. I en aquest cas, enginyers informàtics de la Universitat d'Alacant, Carlos Villagrà i Juan Luis Jabaloyes, han fet uns capítols centrats en aquest aspecte. I per últim, no vull deixar de parlar també dels estudis que podríem anomenar clàssics. Rafa parlarà dels seus capítols, on analitza molt bé el procés de construcció de les fortificacions i les enquadra des del punt de vista històric i arqueològic, i com no, Màrius i Jaume analitzen l'arquitectura de les fortificacions, perquè encara que semblen castells que són molt pareguts, les diferències, si esteu fixant-vos en les imatges que van apareixent, són notables. A voltes no n'hi ha dos castells igual, o n'hi ha castells molt pareguts, però les diferències són molt notables. I poc més, arribats a aquest punt, em faltava Gavino, que t'havia deixat de lado, per suposar la geografia de les fortificacions. És impossible entendre les fortificacions sense el paper que juguen en el paisatge. És a dir, el paisatge cultural és fonamental per entendre els nostres monuments o els nostres jaciments arqueològics. I dit això, jo ja li dono pas a Gavino i per a que ens explique un poquet la seva part. Gràcies, Gavino. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Juana. Muchas gracias, señor vicerrector. Muchas gracias, Juana, por haberme invitado a participar en este libro que ha sido excelente en sus resultados y excelente como proceso de averiguar cosas nuevas que para mí eran desconocidas y las he aprendido haciendo este trabajo. Muchas gracias por participar. He podido participar con personas tan sólidamente cualificadas en el estudio del patrimonio, sobre todo de las fortalezas, como Rafael Azuar o Màrius Bebiano, enseñas fundamentales de esos trabajos, no solamente en la Comunidad Valenciana, sino en el conjunto de España. Son muy importantes y por eso estoy muy agradecido por haber podido participar. Cuando Juana me invitó, yo decía que qué pintaba un geógrafo en un estudio de los castillos. Y entonces, cuando hablaba con él, me entendía que lo que se pretendía era que intentase buscar los condicionantes del medio físico que han permitido que se dé esa profunda, esa tremenda concentración de castillos y fortalezas en las comarcas de alicantinas, que es sin duda uno de los focos más fortificados del conjunto de España. Hay diferentes motivos, como son la frontera esa que ha ido avanzando de la conquista en diferentes etapas hasta llegar al Mediterráneo, de los catalanes, los aragoneses, los castellanos, por diferentes lugares. El propio marquesado de Villena, el señorío de Villena, del que formo parte, el señorío de Villena, moneda propia y salida al mar, que es lo que reivindicamos ahora todo el mundo, ¿no? Bueno, ha sido importante. Los castillos son para todos nosotros, forman parte no solamente del paisaje físico, que también, claro,
y como tal están reconocidos como bien de interés cultural por ser fortalezas, pero además como bien de interés cultural como hitos paisajísticos, están reconocidos como tal por la legislación española, valenciana, que se apoya en las directrices europeas y por consiguiente forman parte de nuestro patrimonio, yo diría que existencial, más simbólico, de identidad local. Es nuestro patrimonio más querido, lo que nos pone de acuerdo, el tótem que une las diferentes voluntades de todos los habitantes de cada pueblo. Cuando viene la gente de fuera siempre pregunta, pero es que aquí cada pueblo tiene su castillo. Digo, pues sí, pero para nosotros es como normal, pero no es normal. Es muy raro que cada pueblo tenga su castillo y que esté un castillo también conservado como están muchos de nosotros. He intentado, no sin dificultad, después de leer las propuestas, toda la bibliografía que ha señalado Juana, los trabajos de Rafa Zubar, he intentado explicar desde el punto de vista de la geografía las directrices que desde la geografía han determinado o condicionado la presencia de estos castillos, estas fortalezas en nuestras comarcas. Me preguntaba varias cosas y esta es la concentración de fortalezas que están agrupadas, de acuerdo con las propuestas de Juana, el coordinador de trabajo, en castillos, torres más pequeñitas y ciudades amuralladas, murallas. Esos 3 niveles, hay más o se pueden ampliar más, pero para trabajarlo en cartografía le hemos sintetizado en estos 3 aspectos. Y ahí están todos los que existen en la provincia de Alicante y así de golpe pues resultaba difícil explicarlo, más que están en las montañas, están al interior. Y a partir de ahí he intentado buscar algún tipo de explicación que se consigue desagregándolos. Por ejemplo, los castillos y el relieve. Esta es la presencia de los castillos como elementos fortificados en las diferentes comarcas del interior de la provincia y se observa cómo están todos en la zona montañosa, en la parte montañosa sobre todo, y cómo en el litoral apenas existen castillos, desde los siglos XI-XII hasta el siglo XVI, que es donde para el trabajo sobre la castellología que se ha realizado, desde los siglos XI-XII hasta el siglo XVI. Están básicamente concentrados en las montañas. ¿Y por qué las montañas? Los castillos. Si damos y hacemos la localización de las zonas amuralladas, aparecen 2 grandes ejes, básicamente están en las llanuras, la inmensa llanura litoral y en los valles corredores del interior, el valle corredor del Vinalopó, el valle corredor del Serpis y poco más. Es decir, las ciudades amuralladas están en los valles amplios, anchos, donde corre un río con agua suficiente para mantener una importante comunidad agrícola, agroganadera, donde hay una pequeña ciudad que se fortifica y hay un castillo además también, mientras que las torres o castillos más pequeñitos aparecen localizados en los valles estrechos, donde apenas hay suelo útil para el cultivo. Son valles muy pequeñitos, estrechos, con un pequeño riachuelo que beneficia a algunas huertas en el fondo del valle y algunos campos de cultivos de secanos regados, pero siempre en porciones muy pequeñas, donde se ha distribuido conforme con la bibliografía y los trabajos previos que se han señalado de José Mari Segura o de Rafael Azuar. Son pequeñas alquerías dispersas por esos pequeños barrios que de vez en cuando tienen la necesidad de refugiarse y se suben a lo alto de la peña y en lo alto de la peña construyen un castillo. Y eso explicaría esa profusión de fortalezas en la zona más montañosa, mientras que las ciudades amuralladas necesitan valles más amplios, superficies agrícolas más extensas, y así quedaría explicado en cierta medida desde el punto de vista del relieve, la distribución de los castillos. Si además señalamos las torres de vigía, yo he pensado como hipótesis de trabajo que estaban muy vinculadas al control de los caminos, y en esta diapositiva que aparece en el libro aparece recogida la ubicación de las torres, diferentes torres de vigías y la red de caminos históricos, y precisamente coincide mucho con todos los puntos de control de acceso a los grandes valles corredores, y se da esa otra distribución: torres de vigía, elementos más pequeñitos fortificados en los puntos de control de los pasos, los caminos, ciudades amuralladas en los grandes espacios, los grandes valles de las grandes llanuras, y castillos en los valles más pequeñitos con poco suelo fértil o con poca superficie fértil. Y esa era la otra hipótesis de trabajo: identificar la vinculación de fortalezas con la fertilidad del suelo. Existen estos mapas de la capacidad agrícola del suelo. En amarillo están los suelos con poca o ninguna capacidad agrícola, y en verde los suelos con mucha capacidad agrícola. Así al montón también es difícil distinguirlo, pero si lo hacemos por separado,
de nuevo se comprueba como la mayor parte de los castillos como tal aparecen en los suelos de muy poca capacidad agrícola, en esos pequeños valles intramontanos, estrechos, apretados, con un riachuelo suficiente para dar de beber y alimentar al ganado y poco más, y la peña en lo alto del valle que protege ese alfoz, ese territorio pequeñito. Además, son los lugares ideales para la emboscada. En los valles abiertos se ve venir al enemigo, pero en los valles cerrados no se ve venir al enemigo, aparece de improviso detrás de un recodo del barranco, de la rambla o de la peña, y es más difícil prevenir la situación. Por consiguiente, es más necesario la presencia de esos castillos o fortalezas. Sí, además hacemos como antes y separamos las ciudades amuralladas, de nuevo aparece esa vinculación, no del todo perfecta, pero muy indicativa, de que las ciudades amuralladas están siempre en las zonas con mayor valor agrícola, en los grandes valles, las superficies, los suelos más fértiles, grandes huertas, grandes superficies de campos de secano regados, como son todos los del corredor del Bajo Segura, o los corredores del Vinalopó y del Serpis, de nuevo, grandes valles abiertos donde permite el crecimiento de ciudades importantes o relativamente importantes que en algún momento determinado han tenido que amurallarse para protegerse del enemigo. Y nada, porque no avanza. A ver. Bueno, finalmente, la otra hipótesis de trabajo era señalar cómo desde esas fortalezas se han ido construyendo la geografía administrativa de la provincia, cómo la concentración de pequeños castillos en pequeños valles ha dado como resultado pequeños municipios, que son los que aparecen en este mapa de la distribución de los castillos. Pequeños castillos, pequeños espacios de cultivo y pequeños municipios como resultado final. Y por el contrario, no del todo perfecto, pero también se observa esa vinculación, esa relación, correlación casi directa entre ciudades amuralladas y grandes municipios, que están además en amplios valles muy fértiles o con mayor fertilidad que las zonas de montaña. Finalmente, esa ha sido la conclusión que me ha permitido sumar este pequeño conocimiento en los trabajos de la distribución de los castillos medievales en la provincia de Alicante. Y nada más, Juana. Gracias, Gabino. Rafa, Bueno, nuestros castillos y torres, como ya se ha puesto aquí, pues tenemos la suerte, así más. Ahora sí. Bueno, tenemos la suerte de que efectivamente no solo constituyen un hito del paisaje cultural, de nuestro paisaje cultural, también muchísimas de nuestras poblaciones tienen castillos, cosa algo extraordinario, como ha dicho Gabino, no es lo normal en el resto de España o de Europa, sino de tal manera que casi se han convertido en elementos identitarios, ¿no?, de la imagen o de la historia de esta población. Más aún, todos sabemos que los mismos castillos se han convertido en escenarios naturales y reales para los alardos de los moros y cristianos, es decir, que no podemos disociarlos de la identidad y del valor histórico de las poblaciones. Pero aparte de eso, aparte de todas estas cuestiones, también, y eso es lo que muchas veces se olvida, y es que nuestros castillos no solo son nuestros hitos de referencia de nuestro pasado medieval, sino que son nuestros archivos documentales de nuestra historia medieval. Hay que tener en cuenta que prácticamente de los 5 siglos de dominio político islámico, las fuentes escritas de las poblaciones de Alicante apenas no llenan 2 páginas de texto. Y lo que sabemos es gracias a qué, pues a la arqueología y a las excavaciones de esos archivos documentales que son los castillos. No solamente es un hecho patrimonial o turístico, sino son verdaderos archivos que hay que darles el mismo respeto que los archivos escritos, por esto son archivos materiales. Archivos materiales que, por suerte, hoy en día la situación ha cambiado, pero cuando yo empecé con el tema de los castillos, ya
finales de los 70, en el año 80, el tiempo de los romanos. Entonces, las restauraciones que se hicieron muchas entre los años 60 o 70, con un criterio de poner en valor el patrimonio turístico y tal, se hacían restauraciones en las cuales se intervenía y los canteros y hacían lo que querían, vaciaban los castillos, construían paredes, se inventaban remates, almenas que no existían. Es decir, no había ningún seguimiento ni documental ni arqueológico. Tal es que en algunos casos pues, impidieron que hoy en día se puedan volver a reestudiar desde el punto de vista científico actual, porque no han quedado restos, son todo escenografías montadas a finales del siglo XX. Gracias a Dios, hoy en día ya desde los años 80, intervenir los castillos cambió todas las normativas y los trabajos de intervención o de restauración se hacen siempre en coordinación con equipos de arqueólogos que son los que han ido permitiendo el que hoy podamos tener información de unos siglos oscuros, y nunca mejor dicho, oscuros, porque en los textos escritos apenas hay referencias, gracias a las excavaciones. Excavaciones que lo primero que han permitido documentar es algo que les parecerá hoy anecdótico y simpático. Mira qué tal. Cuando yo empecé a escribir sobre los castillos, cuando ibas a los pueblos y los cronistas te decían que los castillos, esto es de la época de los romanos o de antes. Entonces, nos ha costado mucho demostrar y que la gente ya de toda la ciudadanía entienda, no, eso no es de los romanos, eso es de época medieval. Y ya es algo, porque hace simplemente 30 años se hablaba de los castillos de los romanos y de algunos de los iberos. Pero bueno, ya estamos en esa época. Luego hay que tener en cuenta otra cuestión. Vamos a ver, los castillos son construcciones militares. Y las construcciones militares, como ha sido toda la vida, como sigue siendo hoy en día, están hechas para la guerra, no para la paz. Es decir, en tiempos de paz no se construyen defensas, ni se gasta dinero en armamento. Eso se gasta cuando hay problemas de guerra. Con lo cual, hay que pensar que no son las residencias palatinas de los castillos, de la tabla redonda. No. Es la expresión de determinados momentos. Y además era para defenderse y donde se recogían los militares, los profesionales de la guerra, no los campesinos. Los campesinos, los que trabajaban el día a día y el sustento, vivían en los valles, en las zonas agrícolas, en los pequeños huertos, como ha dicho Gabino, y los que estaban ahí eran pues los que se dedicaban a la guerra, las clases de los milites, no las poblaciones. Con lo cual hay que tener en cuenta que si estamos hablando de que los castillos no son la residencia de los campesinos, o de las poblaciones, sino que cuando hay momentos de guerra es cuando se recogen dentro del castillo para protegerse, pero es una cuestión temporal, no es una forma de vida. Con lo cual hay que ver también cuál era y situar perfectamente en ese enmarque qué significan los castillos. Y como tal, hacer manifestaciones de momentos de guerra, pues lo primero que encontramos, y nos lo está demostrando la arqueología, es que prácticamente los primeros castillos, que podemos decir castillos, y las primeras defensas, las primeras murallas urbanas y tal, no son ni del siglo VIII, ni del siglo IX, ni del siglo X. Prácticamente arrancan en el siglo XI, después de la caída del Califato de Córdoba, que como ustedes saben fue un siglo de gobierno unificado de todo el territorio de Al-Ándalus o de la península. Al caer y desintegrarse el gobierno centralizado de los omeyas, lo que vamos a asistir es al araforamiento de pequeños señores, esos que llamamos reinos de taifas, que se llegaron a hacer hasta 40 reinos de taifas en la península. Y claro, estos pequeños señores, ¿qué es lo que tenían? Primero que proteger sus intereses, y para proteger sus intereses y defenderse de los otros señores taifas para que no le quiten el territorio. Entonces, cuando empiezan a aparecer los verdaderos castillos, como en donde no vivían los campesinos, sino eran estructuras militares para la guardia y tal, y para defender las fronteras de los territorios de taifas. Al igual la ciudad,
es en ese momento cuando empiezan a amurallarse, porque efectivamente la ciudad, que es el espacio del comercio, del mercado, de las clases dominantes, entonces el dinero hay que protegerlo. Y entonces cuando empiezan a construir murallas, no antes. Es decir, que hay que entenderlo así, en ese contexto de momento. A partir del siglo XI, para ir un poquito rápido, nos vamos a encontrar que, como va avanzando la conquista, cuando con los reinos cristianos que van tomando Zaragoza, se van acercando a los territorios de Valencia, toman Toledo en el 1080, como van bajando, ¿qué pasa? Que en esa expansión de los reinos cristianos, pues hay muchas poblaciones musulmanas que se van, emigran al sur. Y esas poblaciones, lo que llamamos los tagarinos, hay muchos topónimos, como hay en los pies de la Sierra Itara, los tagarinos, las tagarinas, bueno, pues son poblaciones que tienen que emigrar del norte, huyendo de los cristianos, y esas poblaciones van a ser las primeras que se van a encerrar en recintos fortificados, y vamos a encontrar un nuevo castillo, que son los poblados fortificados, como el del Castillo del Río de Aspe, en donde ya vemos poblaciones, no en las zonas agrícolas, sino dentro de murallas, poblaciones agrícolas, no las grandes ciudades, sino pequeñas poblaciones ya dentro de castillos. Y eso es otro modelo también de tipología de castillos que nos ayudan a entender de qué época estamos hablando y qué es lo que está sucediendo sociológicamente en el contexto. Cuando va más avanzando la conquista cristiana, es decir, cada vez, como ustedes saben, va más avanzando, pues claro, la presión cristiana hace que, en este caso, los imperios norteafricanos, almorávides, almohades, saben que Al-Ándalus es la frontera del Islam, y entonces es cuando empiezan a refortificar frente al miedo a la llegada de los cristianos. Y entonces se va a producir una especie de revolución en la arquitectura militar, lo que nosotros llamamos en el tipo de fortificaciones. Y van a aparecer elementos nuevos que todavía persisten. Por ejemplo, el elemento fundamental que va a aparecer de primera vez en época almohade, finales del siglo XII, principios del siglo XIII, las torres exentas de tapial, esas torres que vemos por la carretera, la torre de Villena, la torre de Novella, la torre de Biar, esas grandes torres que son elementos defensivos, pues bueno, que se cierran y que no puedes entrar, es un elemento de una construcción excepcional. Pensen que están construidos en hormigón de cal y calicastro, o sea, y piedras y tal, y lo levantan a 20-25 metros de altura. O sea, son verdaderas revoluciones arquitectónicas. Igual que eso, pues ya aparecen los antemurales, los refuerzos de las puertas con torres albarranas, es decir, hay una complejidad de lo que es lo último que nos ha llegado, que conocemos y que vemos en las ciudades, vemos muchas torres exentas por nuestras montañas y tal, para evitar y frenar el avance cristiano. Pero todo eso no sirvió para nada. O sea, todo ese gasto que hicieron los almohades con el dinero que recaudaron y sobre todo el beneficio de la famosa batalla de las Navas, pues esa famosa batalla de las Navas, el tesoro y todo lo que pudieron coger los almohades de los cristianos les permitió pagar todas esas fortificaciones y pensando en frenar a los cristianos. No sirvió para nada. Hay que pensar que en solo 10 años los cristianos de las tropas de Aragón de Jaime I entraron por Morella y a los 10 años ya estaban en Valencia. O sea, no hubo batallas, no hubo enfrentamientos, tantas defensas no sirvieron para nada. Es decir, que todo ese gasto militar no es una sociedad militar, entonces no había soldados, no había tal, había campesinos y aljamas. Entonces no sirvió para nada. Y entonces ya entramos en otra fase. Y es en otra fase en la cual, efectivamente, como ya se ha dicho aquí, pues Alicante va a resultar un fenómeno, estamos marcados por algo fundamental, que desde el siglo XIII somos frontera de las coronas de Aragón y de Castilla,
y luego de las comunidades de Murcia y tal. Es decir, históricamente somos el extremo de la corona de Aragón y el extremo de la corona castellana. Y entonces, en esa primera frontera que se firma en el 1244 va a ser los valles del Vinalopó. El Valle del Vinalopó va a ser la primera frontera entre las dos coronas. ¿Y qué pasa? Pues efectivamente se convierte en territorio de frontera y hay que refortificar la frontera. Y entonces por eso vemos en esa excursión estupenda que está todo lleno de castillos a un lado a otro. Venga, ahí, Petrer, Elda, Villar, Sá, pum, pum, pum. ¿Por qué? Porque era la frontera de los dos reinos. Eso no se da en otros sitios, aquí sí. Y luego, tal es que ese concepto de frontera fue motivo de guerras que se resolvieron en 1304 con el Pacto de Elche, que es cuando se extendió la frontera hasta los límites de Orihuela y de Guardamar y de Pilar de la Horadada. Y ese territorio, que es el extremo de nuestra actual Comunidad Valenciana, viene de ahí, viene del siglo XIII, sigue siendo el mismo. Lo que se marcó en ese momento es lo que históricamente ha constituido nuestro límite administrativo, histórico, etcétera, hasta hoy en día. Bueno, pues eso siempre ha sido motivo de disputa, vino la guerra de los dos Pedros y ha habido siempre muchos problemas de guerra por cambiar el territorio y que eso también ha generado luego una serie también de construcciones, defensas, etcétera, que es lo que va a marcar la Baja Edad Media. Ya la llegada de los cristianos, la sociedad es diferente y ¿qué aparecen? Los señores feudales, los señoríos, los señores, algunos más potentes, otros menos, que van a fundar pueblas, las novas poblas, que curiosamente, como hemos visto en los planos de Gavino, esas poblas van a ser casi todas en su mayoría en la costa. De repente la gente va a vivir, a acercarse y a aproximarse a la costa. Y ahí tenemos la Pobla de Calpe, la Pobla de Ifac, tenemos la Pobla de Villajoyosa, la Pobla de Altea, todas esas poblaciones de costa, eso lo crean los cristianos, porque ellos tienen embarcaciones, tienen una actividad económica, tienen comercial, y efectivamente las poblaciones de la montaña las van a ir creando con asentamientos de nuevos cristianos en la costa. Y es todo eso que vemos, y eso lo bajan. Y al igual de eso, los señores van a crear sus propios palacios, como el Palacio de Cos, como el de Cocentaina, es decir, van a crear unas estructuras diferentes a lo que era el mundo musulmán. Era por intereses señoriales y de latifundios, porque hay que pensar que en ese momento los señores son dueños de todo, de los ríos, de los bosques, de los hornos, de los panes, del comercio, de las alcabalas, de las ventas, de todo. Tenían que pedir permisos y si querían casarse, todo lo controlaban los señores. Bueno, pues todo ese mundo de esos castillos, que además en el último momento fue la guerra, como saben ustedes también, de la unificación de los reyes católicos, o sea, contra los señores, el marqués de Villena, contra las familias que van a llevar a la formación de la unidad nacional bajo los reyes católicos, pues va a suponer el final de ese mundo medieval. De tal manera que, como ya se ha dicho también, todos esos castillos medievales y tal se van a ir abandonando, van a ir quedándose en ruinas, como también Gavino ha dicho en su prólogo en el libro, las ruinas románticas del XVIII, se van abandonando en pos de ya una nueva política, que es la política mediterránea, la defensa de las costas, del Mediterráneo, con los austrias y tal, y todo eso se va a quedar ya fosilizado en las poblaciones hasta hoy en día. Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta que toda esa riqueza, que tenemos más de un centenar de castillos en nuestro territorio, aparte de ser hitos en el paisaje, monumentos, etcétera, son verdaderos archivos documentales de nuestra historia y como tal tenemos que conservarlos, no para nosotros. Nosotros tenemos la suerte de gestionar o aprovecharnos de ese patrimonio, pero ese patrimonio no es nuestro. No. Hay ayuntamientos que se creen, no es que mi castillo, perdón usted, no es su castillo. Ese castillo y esos castillos y esas torres son de las generaciones futuras, que tenemos que dejarlos, nosotros tenemos que respetarlo
Podemos aprovecharlo, estudiarlo, mejorarlo, pero siempre pensando que eso es un bien de los que vienen en el futuro, no nuestro, es la herencia de nuestros hijos, de nuestros nietos, la que hay que conservar como un patrimonio. Ya no digo más. Moltes gràcies, Rafa. És la teua... Molt bé, molt bé. El meu amic, en Rafa, l'ha explicat tot molt bé i no ha deixat pas de més res, però bé. Jo he escrit un capítol de 5 pàgines que hauria d'haver condensat l'arquitectura dels castells. I sí, vinga, va. L'arquitectura dels castells. I clar, el primer problema que m'he trobat és que com faig jo una condensació en 5 pàgines dels 200 castells que n'hi ha a la província d'Alacant. Però clar, jo el que he tingut que fer unes reflexions que vaig a transmetre per a llevar-me els castells de damunt i deixar-los reduïts als castells que a mi m'han interessat, que normalment els castells que interessen a Alacant són els castells de la frontera, o sigui, els castells del Vall del Vinalopó i la cadena paral·lela que es fa en territori valencià del segle XIII. Com he dit, els castells, dins del concepte de castell es clava una quantitat d'edificis arquitectònics militars que és molt ampla. I no solament que és molt ampla, sinó que tenen vida, sinó que els propis castells van transformant-se en el temps de manera que, com el famós riu d'Heràclit, que diu que tu quan veus un riu, veus el riu però l'aigua sempre va canviant, doncs els castells són el mateix castell, però no té res a veure un castell, el mateix castell en si mateix. Vaig a posar l'exemple que conec prou, que és el castell de Santa Bàrbara. Sempre parlem del castell de Santa Bàrbara, però el castell de Santa Bàrbara són 4, 5, 6 castells. N'hi ha un castell islàmic, quan venen així els colons, els 9 colons cristians, és un castell format bàsicament per un albacar, un gran albacar, que era per a que la gent dels llauradors i el poble es poguera refugiar quan hi havia atacs, i una part defensiva, la part superior, en el que actualment és el Macho. I aquest castell, que és molt important, estava connectat directament a la ciutat. Un habitant de la ciutat de la vila d'Alacant podia pujar a les muralles i per les muralles arribar al castell. Aquesta organització més o menys del castell es manté en època cristiana, però quan canvia el sistema defensiu, que entra a l'arquitectura renacentista de castells, que comencen a entrar els baluars, comencen les tenalles i un altre sistema defensiu, comencen a haver uns canvis fonamentals que, a banda d'enderrocar les parts que s'havien construït en època musulmana i en època cristiana, canvia també el sistema d'accessos, de manera que si abans la població podia entrar al castell per les muralles, a partir del segle XVI es talla aquesta entrada i tenen que entrar per la cara del Moro, o sigui, tenen que pujar tota la vessant sud del castell i entrar per lo que ara és la sala larga i entrar per ell. Però després de la guerra borbònica es dona un altre pas, que és que es talla aquest camí i la població, per entrar al castell, ha d'eixir de les muralles de la ciutat i eixir al camp, i del camp entrar al castell, de manera que el castell es converteix en un assentament militar per a controlar la ciutat. Passa el castell de ser un element unificat en la ciutat que forma part de la seva defensa a ser un element de domini de l'Estat sobre la ciutat. I és el mateix castell, sempre és el castell de Santa Bàrbara. Però continua el temps i el castell cada vegada no té sentit defensiu perquè les armes van canviar, la llargària dels tirs ja no aprofita l'armament que existeix i el castell es transforma en una presó militar en el segle XIX que arriba fins als anys 39 del segle XX, de manera que ja no és un edifici militar de defensa ni d'atac,
sinó que és una presó. En 1924 ocorreix una desgràcia per a la ciutat, que és que els militars li donen a la ciutat el castell, se'l regalen. I dic que és una desgràcia perquè, clar, Alacant ha estat 100 anys, perquè ara fa 100 anys que ens van donar el castell, que no sap què fer en el castell. Està ahí. En un primer moment intentaren muntar un parc d'atraccions com existia en Montjuïc, hi ha uns projectes de telesfèric, després d'un tren en cadena per a pujar, en els anys 60 hi ha projectes que va fer l'arquitecte Miguel López per a fer un parador nacional, es fa el túnel, fins a la situació actual que el castell està explotant-se per terceres persones i no s'utilitza per al que se tenia que utilitzar, que és per a un ús didàctic i formatiu de la ciutadania d'Alacant. Ja he explicat en aquest exemple que la problemàtica del castell és molt ampla, amb la qual jo buscava reduir els elements a estudiar. Per altra banda, tenim un altre problema que és l'àmbit d'estudi dels castells. La província d'Alacant és una província artificial, com va dir en el seu moment Rafael Altamira, en la qual, clar, no respon la història i la morfologia dels castells no responen a ninguna realitat física. Només que la zona fronterissa del Vall del Vinalopó i l'altra frontera paral·lela que es construeix és la que possibilita que es faci una arquitectura pròpia de castells. Com ha dit Rafa, aquesta arquitectura pròpia de castells comença en època almohade. I aleshores és quan ens trobem que sí, efectivament, n'hi ha una sèrie d'elements arquitectònics unificats, que són les torres. Són torres que s'alcen dalt de penyes, torres d'una qualitat de materials a base de tapials, de formigó, de molta qualitat d'argamasses de calç, i alguns tenen un recinte fortificat, altres no el tenen. Simplement és una torre que des de la torre i des del punt elevat controlen el paisatge. L'altre material que s'utilitza per a fer les muralles és la maçoneria, només que n'hi ha dos materials, maçoneria i tapial. En època cristiana, normalment el que ocorre és que es construeix una barbacana, que és un altre segon recinte, i aquesta és tota la complexitat dels castells. Si es veuen ahir les fotografies, hi ha un element central, que és la torre, un primer recinte fortificat i un segon recinte normalment construït en època cristiana. Les entrades als castells, de la majoria dels castells actuals, són tardanes, o sigui, els primers castells, les entrades són en altura, o sigui, les portes es troben a 1,5 metres o 2 metres d'altura. Per exemple, en el castell de Castalla, que tot el món quan va, té la seva arcada del segle XIV-XV, però és una modificació de l'entrada que n'hi hauria en altura en època musulmana. En Villena igual, o sigui, l'entrada que es fa avui és una reconstrucció falsa històrica que es va fer en els anys 70 i en canvi la porta d'entrada és una petita porta que n'hi ha donant al nord i que ara funciona com una finestra. I això és una d'altres característiques arquitectòniques dels castells. A partir del segle XVI, que comencen a baluartar-se les edificacions militars, totes les construccions interiors queden obsoletes i a partir d'aquest moment comença un procés d'abandó i d'enderrocament. I sobretot en les guerres carlines es van enderrocar quasi tot el merlonat,
Tots els merlets, totes les almenes dels castells van tallar per a que no es pogueren utilitzar com a elements defensius. I així és l'estat en què han arribat fins ara. La majoria dels castells, en els anys 60, estan en runes i comencen a fer-se intervencions de restauració. Algunes en criteris de l'època, que s'inventaren tot el sistema del merlonat, les almenes, i després han hagut una sèrie d'intervencions més o menys afortunades, n'hi ha que dir-ho, però en altres criteris més científics, criteris de distingir lo nou de lo vell, criteris de no inventar-se res que no sàpies, no col·locar almenes perquè no saps com són les almenes, no sabem com són les almenes, n'hi ha molta almena, però no sabem si les almenes eren piramidals, eren reones, quina forma tenien realment. Si tenien espilleres, no tenien espilleres, però en fi, en la mentalitat romàntica de les poblacions, col·locar almenes és el que n'hi ha que fer, i ja està. Si no col·loques almenes en el castell, ja tens un lío muntat. I estem en la nova fase, que el llibre, l'actualitat del llibre està en què la majoria dels castells que s'han anat recuperant estan recuperant-se per a ús lúdic i per a ús turístic i didàctic. I ja no els castells ja no tenen res a veure en el que eren els castells, o sigui que continuen sent el castell de Santa Bàrbara, però ja no és un castell. I això és el que volia dir. I en 5 pàgines he fet una reducció parlant dels 7 castells més importants que considero que n'hi ha a la província actual d'Alacant, que és Villena, Sacs, el de Petrer, la Mola de Novelda, Biar, Banyeres, Castalla i Xixona. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, Màrius. Jo vull aprofitar de manera molt breu un tema que no he comentat abans, però que vosaltres heu comentat, és a dir, tenim pràcticament quasi un centenar de castells i torres, el llibre només en recull 24, i això té una explicació molt clara, és a dir, buscant, perquè pot sorprendre, encara que s'explica en la presentació, buscant aquesta faceta didàctica, aquesta faceta divulgativa, s'han inclòs aquells castells i les torres que estan preparades per a ser visitades, és a dir, que tenen un bon estat de conservació i que tenen un equipament patrimonial que pot ser més extens, com per exemple el castell de Santa Bàrbara, que alberga el Museu de la Ciutat d'Alacant, el MUSA, o el castell de Castalla, que alberga la col·lecció museogràfica del castell, o una senyalètica bàsica, però és a dir, que tenen un equipament que fa atractiva la seva visita i sobretot l'estat de conservació, perquè si pensàrem en especialistes tindríem molts més castells que estan en runes o estan en un procés de recuperació que encara no ha culminat, però no estan adaptats per a ser un producte o un recurs visitable. I també és veritat, i això ho sap Xavier, que quan el llibre estava en impremta van tindre la bona notícia, perquè per a mi és una bona notícia, no em sap mal que apareguen novetats quan el llibre o quan un treball que faig jo o més gent estiga en el forn. El castell d'Elda, després de tants anys, ja s'ha obert al públic i és una bona, és a dir, no el van poder incloure en la seva... El de Biar sí, el de Biar tenia fitxa. Sí, el de Biar tenia fitxa. I ahir vam arribar a temps prèviament de clavar una línia, però el d'Elda es va quedar fora i bé, pot ser ja un motiu també per actualitzar el llibre més pront que tard. Bé, i dit això jo ja acabo. Si hi ha alguna pregunta o alguna qüestió... Muy bien, pues sí, vamos a pasar al turno de preguntas. Yo creo que es el momento de... No sé si... Sí, el micro. ¿Por qué se llama Castillo de Concentaina si es una torre? Pues que antiguamente tendría posibilidad. Bueno, la denominación de castillo se ha generalizado
lo mismo que ha dicho Mario Bebiá, hablamos del castillo de Santa Bárbara, pero realmente el castillo de Santa Bárbara no es un castillo. O sea, el castillo se utiliza, es un término que se utiliza hasta en la Edad Media, pero lo que estamos viendo en el castillo de Santa Bárbara son fortificaciones, una fortificación baluartada que realmente en la terminología se habla habría que hablar de la fortificación de Santa Bárbara. Pero bueno, la gente, castillo. Pero en eso pasa lo mismo. Entonces, el castillo es un término genérico para construcciones medievales y efectivamente esa torre, que no es una torre singular, porque no es una torre cualquiera, es una torre que tiene dentro un palacio. Si lo ha visitado, verá que tiene un patio interior, 2 plantas, o sea, ese sí que era una torre de tipo nobiliario, o sea, no es una torre como las otras que solamente hay una escalera que sube arriba, no, o sea, estaba preparado para evitar y tenía un pequeño recinto. Entonces, bueno, pues se llama castillo, pero es que lo hemos generalizado a todo cuando hay construcciones más modernas que solo se habla pues, de fortines o de fortines, fortificaciones, que sería lo propio a partir de las construcciones del 16. Pero para la Edad Media se utiliza el término castillo, que es un genérico, pero efectivamente, si fuéramos a mirar, pues igual habría dudas porque realmente no es una construcción compleja. Pero bueno, bajamos también los documentos ahora del castell. O sea que, bueno, es una utilización bastante y además popularmente está asumida, o sea que tiene su explicación. Es que antes, por ejemplo, veía la torre de Almudaina, entonces no entendía por qué se llamaba torre y al otro se le llamaba castillo, siendo aparentemente una torre. Sí, pero es que la torre de Almudaina era la torre de Almudaina. Sí, no tiene patio. No tiene nada y pues, es muy pequeñita. Era un sitio donde pues, la pequeña población de Almudaina se metía dentro y ahí se defendían, porque además no tienen ventanas, nada, no tiene abertura, o sea, la única defensa era quedarte encerrado y hasta que se fueran, porque no puedes asomarte nada que por arriba, son bloques defensivos y además Almudaina, el mismo término Almudaina es la pequeña población, o sea, es la pequeñita Medina, o sea, la Almudaina es lo que está diciendo la pequeñita población, o sea, pequeñito castillo, la torre. A ver, ¿alguna cuestión? Sí. I és un gust escoltar-vos. Jo crec que tenim així una taula de premis Nobel en matèria de castells. Bé, m'agrada molt tot, però el que ha dit Rafael Azuar i sa reflexió de qui són els castells. L'Ajuntament no, el castell és de les generacions que tenen que vindre. I m'agradaria, a veure si esteu animats i vos mulleu un poquet, que diguéreu què penseu vosaltres, quina pot ser la millor gestió dels castells en eixa vessant. Crec que ha sigut Màrius, que ha dit que el castell de Santa Bàrbara ara està en unes mans i no està per al que tenia que ser eixa explotació didàctica per a que la ciutat conega la seva història i el seu passat. Bé, quina penseu vosaltres que podria ser la millor gestió? Quines línies? Què apunteu pensant en aquest futur en el que dia Rafa Azuar i a més aprofitant que està Juan Anaí, que està fent una tasca a Castellà brutal. A veure si vos mulleu i digueu alguna cosa al voltant. Gràcies i enhorabona. Has fet una bona pregunta. Jo crec que el model perfecte no existeix. El model públic pot ser molt bo, però té els seus avantatges i desavantatges, té uns límits, no? I el model privat, depenent de quins llocs, també té els seus avantatges i desavantatges. Jo, per exemple, per experiències, perquè així després podem entrar al castell de Santa Bàrbara, que té un model mixt i amb una empresa privada, és a dir, és una cosa novedosa que ha arribat a aquest context, però sí que conec bé el model anglosaxó, sobretot el model dels Estats Units, el Canadà, he tingut l'oportunitat d'estar allí, veure com treballen, i moltes de les no tenen castells, tenen fortificacions d'època colonial, fortificacions sobretot dels segles XVIII, i moltes estan gestionades per ONGs.
per ONGs. Això és una de les primeres coses que a mi em va sorprendre. És a dir, una ONG patrimonial i que es dedica a gestionar una fortificació. I això és una cosa que, evidentment, és un canvi és una mentalitat distinta a la nostra, les seues coses bones i les seues coses dolentes, no? I fan un treball molt potent, un treball de recerca molt potent i sobretot un treball de difusió i d'interpretació del patrimoni espectacular. Estic parlant de l'any 2022, van tenir l'oportunitat de visitar Fort Ticonderoga, que era una fortificació francesa a l'estat de Nova York, és a dir, una zona de frontera entre la colònia de la Nova França i la Nova Anglaterra. Imagineu-vos això, a mitjans del segle XVIII, era una zona calenta, però calenta de veritat. I bé, tu entres, veus els recreacionistes, veus la gent que treballa a nivell de professionalitat a l'hora d'interpretar el patrimoni, interactuen amb tu, està molt bé, però clar, quan escoltes les armes de foc o els canons quan es disparen, només 2 o 3 canons, i el soroll que fa això, és a dir, això posa els peus de punta, és a dir, això connecta directament amb tu, no? O, per exemple, visitar Jamestown i contar-te la vida colonial, perfecta, com és la vida colonial de la gent anglosaxona que està allí, i quan acabes l'intèrpret connectar amb tu i dir-te, si voleu, podeu escoltar ara la meva visió de la història, que representava un esclau africà, no? I totalment contar-te una cosa totalment distinta de la que acabaves de veure, no? Aleshores, pense que en alguns casos la gestió privada pot ser positiva, però sempre que sigui una gestió privada o una gestió mixta, no? On de veritat hi hagi un interès per treballar per oferir un producte de qualitat. I jo crec que en el tema de les recreacions històriques es pot veure que és un producte de qualitat o que són coses que al final les veus i dius, mira, això pareix que siguin, amb tot el meu respecte, tratges de moros i cristians. És a dir, això és el problema, no? Quan vol banalitzar-se tant la transmissió de la història del patrimoni que la gent diu, no, si no va enterar-se, què més li dona? Si té un go del segle XX o té una copa del segle XIII, no? Jo crec que és important el rigor històric i oferir un producte que siga, o una experiència que siga veritablement bona. I a partir d'ahí, com tots els casos, és a dir, Espanya, com els països mediterranis, com Itàlia, com Grècia, la gestió del patrimoni, com França, bàsicament és pública. I això a dia d'avui necessitem un canvi de mentalitat, però no només a l'hora de gestionar el patrimoni, sinó també d'oferir incentius per a que les empreses privades vulguin apostar mitjançant una llei de mecenatge potent que sí que tenen altres països, no? Però crec que sí que es pot arribar a un punt d'acord. No sé si m'he mullat, com dius que em mullara. No m'he mullat, no? Bé, jo crec que... És que no n'hi ha... Però és que no n'hi ha... El factor turístic, sí. Efectivament. I ara mencionat, ara em vaig a l'altre extrem. Em vas a la gestió de la torre d'Almudaina en un poblet xicotet, però ben gestionar per el mar, en uns folletos que dona un dir-los, en l'explicació que el fan que és de categoria, i veus la diferència. I estem parlant d'una torre. El castell de Santa Bàrbara té tantíssim. Entonces jo, el problema que veig ahí en el turisme, que és molt potent, i la part patrimonial, cultural, històrica, que quizás és la que més ens interessa a nosaltres, no? Però hi ha que veure com... És que és difícil, no és una cosa fàcil, sobretot quan busques els resultats a curt termini. És a dir, si tu gestiones en base a un cicle polític de 4 anys, vols el que vols. Si tu penses en un projecte, per exemple, Màrius Podiro, el castell de Castalla, Màrius va començar a treballar en l'any 84, jo tenia 4 anys. Es va acabar el castell l'any 2006, 22 anys després. Jo vaig caure per allí en el 2006, és a dir, és un període de temps llarg i evidentment a mi com a tècnic m'agradaria fer moltíssimes coses, moltíssimes.
i si disposara de diners, però clar, al final m'he d'adaptar al que tinc i intentar el que puga fer-ho de la manera més científica i més rigorosa possible, però crec que no és una qüestió que siga fàcil, és a dir, perquè n'hi ha interessos polítics, n'hi ha interessos econòmics que busquen un rendiment, evidentment, si una empresa privada busca un rendiment, no ens enganyem. Quan es fa una concessió d'una residència de la tercera edat, d'un servei de brossa o del que siga o d'un càtering, l'empresa va guanyar diners. Si no, ningú es presentaria. Tenim, per exemple, el cas de Muface, no? Que tot el món suposa que ho haureu llegit en premsa, que si no és rentable no van a presentar-se. I clar, s'ha de buscar, jo crec que la part pública també ha d'estar bé, ha de preparar bons plecs i veure què és el que vol, perquè al final l'empresa el que va fer és el que la part pública, quan es privatitza o es treballa de forma mixta, és el que la part pública li dicta, no? Jo crec que això és important. No és impossible, però n'hi ha que veure casos i casos. La Torre d'Almudaina, evidentment, està en un municipi xicotet, però el municipi no gestiona la fortificació, la torre la gestiona la Diputació d'Alacant, que és una entitat administrativa, una administració local amb moltíssims recursos econòmics i amb un equip al mar excepcional, no? Això són les excepcions, no són els casos, no? No és el que es troba generalment. Jo crec que sí que es pot arribar a coses bones, però es dona la raó. El tema del turisme, quanta més gent puja millor, si me'n pugen 50.000 millor que si me'n pugen 10.000, quan potser no es para a pensar el desgast que pot provocar, perquè les nostres fortificacions són fortificacions xicotetes o en algun cas mitjanet, i després si parlem de Dénia i parlem de Santa Bàrbara ja tenim fortificacions grans, no? Però clar, no estan, imagineu-vos el manteniment que podia suposar a un castell com pugui ser el de Castalla, que tinguera 200.000 visitants a l'any. Crec que no tindríem prou diners per a manteniment, no? Però bé, no sé, vos anime a que participeu i que digueu coses. Jo és que jo he parlat del castell, sí, breument, del castell de Santa Bàrbara, i he parlat de que això ho porta una empresa privada. No n'hi ha cap problema en què ho porti una empresa privada. El problema està en qui dirigeix el procés. O sigui, el problema està si l'empresa privada entra, ja ho tens, ja t'apanyes, que és el cas, o l'empresa privada entra en un programa, en uns objectius i en unes coses que l'administració local vol fer en el castell. I ahí està el problema. Claro que sí, claro. Interviene, por favor. Me atrevo a intervenir, no voy a intentar ser sintética. Uno de los capítulos del libro, que por cierto enhorabuena a los editores y a los autores, uno de los capítulos se centra en el análisis turístico de los castillos de la provincia de Alicante. Y el planteamiento surge de proyectos de investigación previos en los que se analizan diferentes aspectos que tienen que ver con el grado de articulación de los servicios, teniendo en cuenta que puedan ser visitables, que puedan ser accesibles desde el punto de vista físico y desde el punto de vista intelectual. Es decir, que lo primero que tienes que hacer es poder llegar en unas condiciones mínimas de seguridad, que tenga un horario suficiente como para que sea accesible en diferentes momentos del año, de los meses y del día, y que además tenga servicios suficientes para que la gente pueda tener una experiencia satisfactoria. Y eso no solamente es que pueda tener alguien que te abre o cierre la puerta, que es fundamental, sino que también pueda tener la mínima interpretación del patrimonio, porque se trata de contenedores patrimoniales que hablan de nuestra historia, que son nuestro archivo, que es nuestra identidad. Teniendo en cuenta diferentes variables, pues se pusieron sobre la mesa para ver de todos los castillos que se analizaban cuáles eran cuáles podríamos decir que reunían los requisitos para poder abrirse al público. No solo pensando en turistas que vienen con autobuses, en unidades de transporte de 55 personas,
sino para centros educativos de todos los niveles, para la población residente de esos lugares y que se apropien de ese lugar como parte de su patrimonio. Teniendo en cuenta todo esto, yo sí me voy a mojar, que es lo que creo que le preguntabas a Juanan y que él no ha querido de manera elegante decir. La diversidad de los castillos de la provincia de Alicante es enorme, ya se ha hablado toda esta tarde, pero hay algunos que reúnen esos requisitos suficientes como para ser visitables y sobre todo para ofrecer una experiencia satisfactoria, no solo lúdica, festiva, de entretenimiento banal, sino que además sales de allí aprendiendo cosas. El Castillo de Castalla ha mejorado muchísimo desde que empecé a subir, que todavía no era, y ahora es un castillo que hay que tener en consideración. El de Petrer, que trabaja de manera conjunta el Departamento de Turismo y Patrimonio en el Ayuntamiento, están ofreciendo realmente una experiencia muy interesante. Lo digo porque esto no es solo opinión e investigación, sino que llevo haciendo la ruta de los castillos con mis alumnos desde hace 15 años, ¿no? Por tanto, tengo además criterio de otras personas, ¿no? Castalla ha ampliado sus servicios, ha mejorado muchísimo, yo creo que tiene una trayectoria impresionante. Petrer ahora tiene problemas estructurales porque la peña se está abriendo y el castillo tiene una patología que es preocupante. Sachs está todo por hacer, estoy dando pinceladas. Diar tiene materia prima pero no se gestiona adecuadamente. Novelda tiene unos puntos de singularidad que le hacen muy atractivo, la torre triangular como algo único, pero no se gestiona adecuadamente y ya me mojo. De todos los que hemos analizado y a lo largo del tiempo con visitas guiadas de alumnos, con fan trip de operadores y demás, porque yo trabajo en temas de planificación turística, el Castillo de Villena es el que reúne las mejores condiciones de visita, tanto patrimonial como recreativa, turística y también como servicio a la propia ciudadanía a la que debe responder. En este caso, en el caso de Villena, la exposición que se hace a los visitantes se basa en el rigor de la investigación y eso es fundamental, no se banaliza. De hecho, si tienes poco tiempo, lo que hacen es no mentir, sino aligerar el discurso y te dan de manera veraz la visita de 2 o 3 salas. En el caso de Villena han ido avanzando poco a poco como se ha de hacer y ahora mismo la gestión es municipal con una externalización a una empresa. Los beneficios van al municipio. Tiene un módulo de servicio que varía a lo largo del año, siendo mucho más abundante las visitas que se ofrecen, los guías a disposición en temporada alta o en vacaciones, Navidad, Semana Santa y en verano. Y se reduce al mínimo, por así decir, pero está abierta todos los días del año con horario desde las 9:30 de la mañana o 10 hasta las 6 de la tarde. Cierra al mediodía de 2 a 4 y varía el horario, de hecho, según la temporada del año. Es decir, tienen máximo de apertura, teniendo en cuenta la estacionalidad y los horarios, y modula la cantidad de personas que ofrecen el servicio. La argumentación está basada en investigación y lo adaptan al tipo de visitante que tiene. Yo creo que eso es lo que nos permitiría dar una mayor puntuación al Castillo de Villena por delante de los demás, una mayor valoración más que puntuación sería la palabra. ¿Que puede mejorar? Por supuesto. Tienen muy claro desde el ayuntamiento a lo largo del tiempo y con el apoyo de la arqueóloga municipal y demás, que se pueden hacer visitas muy distintas y de hecho puntualmente se incorpora algún tipo de recreación, alguna visita teatralizada, siempre a partir de rasgos de autenticidad o de rigor en el discurso que se hace, que es a donde iríamos. La perfección no existe y las recreaciones históricas están bien, pero tienen que ser rigurosas, es una herramienta. Y me he extendido más de lo que debería, pero bueno, esa es mi opinión. No, pero es que al final es lo que decía Marius, es que el ayuntamiento, el poder o la administración local
el papel que tiene que ejercer es fundamental. Tú puedes tener una empresa privada, pero claro, si le dices, haz lo que quieras, me da igual, que caballo, que mula, que burro, me da igual. Pero cuando tú marcas los criterios de rigurosidad, pues claro, el resultado se ve, ¿no? O sea, yo me voy a mojar mucho más, voy a tirar de cabeza a la piscina. Es que, parafraseando a un compañero que no ha podido venir hoy, que se llama José Luis Simón, que es arqueólogo territorial de la Consellería y está trabajando en castillos, mucho, trabajando en ello, ha dicho claramente, y yo lo repito aquí porque coincido plenamente con él, que, y a pesar de lo que dice Rafa, que los castillos no son del ayuntamiento, sino que son de las generaciones futuras, hay que hacer ver a los ayuntamientos que los castillos son suyos, como la ciudad deportiva. Y hay que tenerla abierta y en disposición de uso y aprovechamiento como la ciudad deportiva. Igual que en la ciudad deportiva hay conserjes y personas que limpian las piscinas, los demás equipamientos, los castillos son un equipamiento cultural de todos, más y mejor que la ciudad deportiva, y los ayuntamientos no le prestan ninguna atención. Y en lo mejor de los casos lo concede una empresa privada para que lo gestione. Pero hay que hacerles ver a los ayuntamientos que son suyos y que tienen la obligación de gestionarlos bien. por allí querían... Sí, al fondo había una intervención, ¿no? Sí, Jaime y Chema. Lo que Juanan y Jorge decíamos, efectivamente Santa Bárbara, la fortificación. Yo siempre le llamo fortificación, Rafa, porque efectivamente me parece que es más... Eres el único. Sí, pero yo siempre le llamo fortificación de Santa Bárbara. De gestión mixta, pero bueno, es que hay una decisión política detrás de todas estas cuestiones. O sea, Santa Bárbara, no sé si todo el mundo lo sabrá, ahora mismo la dinamización del castillo de Santa Bárbara depende del Patronato Municipal de Turismo. Hace 2 años, o 2 años casi 3 ya, pasó de depender la gestión de la Concejalía de Cultura, pasó al Patronato Municipal de Turismo. La dinamización. Entonces, estamos trabajando, yo como desde la Jefatura de Patrimonio Cultural de la ciudad, estamos trabajando para, digamos, coordinar con turismo ese tipo de actividades que ahora mismo gestiona efectivamente una empresa privada, es de gestión mixta, y efectivamente puede estar perfectamente gestionado por una empresa privada, pero haciendo teatralizaciones, haciendo visitas monitorizadas, guiadas, con una calidad y no decir tonterías, entre comillas. Entonces, estamos trabajando en ello. Incluso ya está dando sus frutos. Con la empresa privada ya ha asumido cuestiones, por ejemplo, de mejorar la señalética en el castillo. Quiero decir, dentro de sus presupuestos. O sea, estamos intentando coordinar la gestión que desde turismo se hace con la custodia del castillo, por lo que decía Gabino, efectivamente, la custodia es de los ayuntamientos, que en este caso sí que tiene que ser de cultura porque es un monumento histórico-artístico y eso sí que depende de la Concejalía de Cultura y por extensión o por ende de mí, de mi departamento. Entonces estamos intentando mejorar todas esas cuestiones que ahora mismo, pues efectivamente, turismo cuando empezó, el principal dato y por lo que se sentían muy orgullosos es por los 500, 600.000 personas que tenían de visitas, que siempre yo les decía, a mí me interesa mucho más la calidad que la cantidad, y al director de la empresa privada, que ahora mismo tiene el contrato de gestión del Castillo de Santa Bárbara, por fin estamos avanzando en ese sentido. Me interesa más la calidad, que se haga una teatralización y se haga con la calidad oportuna, que hablemos y tengamos reuniones para ver qué se va a ofrecer, que se hagan textos adecuados para que los guías sepan tener unos guiones adecuados. Ahora mismo, por el Día de Santa Bárbara, sabéis que en esta ciudad está el mito de esa fecha de 1248, el 4 de diciembre, la toma del castillo por el infante don Alfonso, que no le llaman el infante, encima le llamaron Alfonso X el Sabio, cuando no fue así, como bien sabéis. Bueno, este año, desde Alcaldía, os tengo que decir que querían hacer una especie de pequeña publicación, un folleto en acordeón para esa festividad. Creo que a alguno lo comenté, creo que a Mario se lo comentaba hace poco. Bueno, pues lo hemos hecho con un rigor desde Cultura, desmitificando un poco esa fecha, aunque diciendo que, bueno, que está dentro del acervo tradicional de la ciudad y que, bueno, yo he tenido que llevar
como por lo que os digo, porque nosotros también tenemos muchas veces las manos atadas. Yo no puedo ahora directamente decirle a los políticos que tienen su ilusión este año de celebrar ese 4 de diciembre en el Castillo de Santa Bárbara, hacer una teatralización del tema y ahora decir, no, es que estáis absolutamente equivocados. Bueno, pues con cierto capote he intentado hacer un folleto e informar al público, se van a hacer muchísimos ejemplares, bueno, pues informar al público de esta historia mitificada, ajustarla un poco a la realidad. Quiero decir con todo esto que vamos avanzando, aparte de que bueno, tampoco tenemos que olvidar que últimamente ya se han hecho obras de relieve. Tengo aquí a Oscu a mi lado, que ha hecho recientemente una gran obra de restauración de uno de los principales baluartes del castillo, que es el baluarte de la mina. Quiero decir que no lo veamos, no seamos optimistas. Lo que pasa es que es muy poco a poco, porque al turismo todas estas cuestiones hay que hacérselas ver muy poco a poco, por lo menos en el caso que me toca. Pero son receptivos y cada vez, además, yo, y con esto acabo, recientemente he hablado con la jefatura de servicio del Patronato Municipal de Turismo en ese sentido, de que estemos coordinados, de que tengamos reuniones periódicas, cultura representada por mí, la jefatura de servicio de turismo y los responsables de la empresa que dinamiza el castillo. Entonces, bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Os doy la enhorabuena porque me ha parecido fantástico el trabajo, el libro me parece fantástico, lo he recibido, Juanan. Me parece muy interesante, Gabino, la relación castillos con el territorio. Me parece un verdadero acierto haberlo metido en el libro. Y bueno, os doy la enhorabuena y además estoy muy de acuerdo con lo de que la fortaleza de Santa Bárbara son varios castillos en una fortaleza, efectivamente. Son 10 siglos de evolución prácticamente de la fortaleza y así es. Estoy muy de acuerdo. Gracias, Emma. Muy bien, muchas gracias. ¿Había alguna intervención? Una última intervención estaba. Sí. Sí, quería hacer una breve aportación a la primera intervención sobre el Castell de Cocentaina, que entre Castell y Torres tuve la oportunidad de hacer un trabajo en el castillo y en el entorno de lo que es el castillo hay otras construcciones, el Torrelló, que se puede ver en la foto que se ve en la pantalla cuando lo habéis ilustrado, y aparte de eso hay restos de evidencias de aljibes y construcciones y restos de murallas que sí que podían hacer pensar en un recinto amurallado más allá de lo que hoy vemos. Bien, pues si no hay más intervenciones, ¿alguna más? Sí. La última intervención. Sí, hola, bona nit. Respecte a la gestió, soc Enric Aragonès. Respecte a la gestió patrimonial, sí que m'agradaria comentar una cosa i vaig a mullar-me directament. Penso que té que ser pública, té que ser privada, mixta, i el que sí que demane és que, com ha dit Gabino, que igual que està obert un poliesportiu, potser que està obert unes torres, un centre d'interpretació, un castell i demés, però n'hi ha que pagar. La cultura val diners, l'esport val diners. Ningú s'esgorreix anar a la piscina d'Alacant i entrar gratis. D'acord? I si es fa un centre d'interpretació de les Torres de l'Horta, que està fent-se, està en projecte, o es fa un centre d'interpretació de l'Horta a Sant Joan, a la Torre Ansaldo, i no n'hi ha una dinamització, és a dir, tenim un problema greu. Tu vas al castell d'Edimburg i pagues 10 pounds i aquí entrem gratis. No entenc aquestes coses. La cultura val diners, l'esport val diners i n'hi ha que pagar-ho, sense més. Aprofite per a donar-vos l'enhorabona del llibre, no l'he llegit encara, però la pista és molt bona i res, endavant. Bona nit. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Cerramos el acto. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a Juan Antonio y a Rafael la confianza
que han depositado en la Universidad de Alicante para traer la idea y dejarnos que la publiquemos. Quiero felicitaros a todos los autores, dejadme que los nombre: Juan Antonio, Rafael, también evidentemente Gabino, Marius, Jaime Giner, Carlos Villagrá, Juan Luis López, Elisa, Charo, muchísimas gracias por vuestra contribución y enhorabuena por el libro. Un libro aparentemente sencillo. Antes hablábamos de que era de muy fácil lectura, pero como ya hemos visto, de gran contenido por la actualidad del tema y por la importancia del tema. Así que felicidades a todos y agradecer también al Servicio de Publicaciones, que los tenemos aquí representados, por el cariño y el cuidado que ponen en todas las ediciones, y el resultado lo vemos aquí. Así que por mi parte nada más, agradecerles a todos su presencia aquí esta noche y bueno, supongo que los autores estarán encantados, ¿no?, de firmar los libros que consideren. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena a los autores.